Hey, hola, saludos a todos ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestro canal de perfumería. Y pues bueno, después de tantos días, después de unas semanitas arduas en el trabajo dentro y fuera de aquí del canal, pues por fin les puedo traer a mi gusto una de las mejores fragancias versátiles que ha sacado de su flanker lo que es Zara. Y pues sí, vámonos de lleno con esta fragancia que es de la línea de Zara, de la colección de tabaco, de las antigüitas, no tanto de las modernas. Y ahora estoy hablando, pues sí, de la Zara Infinity Rich Warm Addictive. Pero bueno, todo tiene un principio antes de llegar al final, ¿verdad? Todo lleva un camino, todo lleva un proceso y un procedimiento. Y pues vamos a empezar con la primerita, que fue Rich Warm Addictive, que todo el mundo la conoce. No es de mis favoritas, pero sí que tengo que reconocer que es una fragancia exquisita que le va a gustar a la mayoría de todos nosotros. Es un perfume... Déjenme decirles que es un perfume muy rico, es un perfume que a veces nos llega a llevar, a visualizar, a tener esta sensación como de playa, como de bronceador, como de... no tanto de protector solar, sino más bien de bronceador. Es un perfume que te va a llevar... a pasear a la playa. ¿Por qué? Porque con sus notas de ron que lo caracteriza este perfume. Vean nada más los sprays, Dios mío. ¿Por qué no lo sigue haciendo Zara así? Es una fragancia muy rica, muy densa, pesadita, que si te lo llegas a poner durante el calor, que haga mucho calor, es una fragancia que te va a empalagar, que te va a hacer sudar, que te va a volver loco, que vas a decir, ¿por qué me la puse el día de hoy? Pero si te la pones en un climita cálido, con calor, sí, con calor, pero con vientos frescos, con algo de esa sensación, pues sí, térmica, que dices, ok, sí, estoy en primavera, exactamente así, que a veces se nubla y que baja la temperatura y que después vuelve a subir. Es una fragancia rica que te va a volver loco, que te va a recordar que, como les dije, que tiene un poquito de coco, pues sí da esa sensación, aunque no lo lleve o aunque no lo declare, puede ser que sí traiga como esas notas, o al combinar lo que es el ron con la peonía blanca y la vainilla de bourbon, que es lo que declara en la página de Zara, pues eso te va a llevar a algo más. Aunque recuerden que el ron pues viene con unos derivados, que puede ser con la caña de azúcar, que puede ser con muchas cosas más, y dependiendo de también pues de dónde lo guardan, de dónde lo almacenan, puede darte esta sensación de que estás precisamente en la playita. Una fragancia, como les digo, que a lo mejor no es de mis consentidas, que a lo mejor no, que la mejor fragancia del mundo, no es para mí la mejor fragancia del mundo, pero sí que, como les dije en un principio del video, sí que tengo que reconocer que es una fragancia muy rica y que por algo sigue estando a la venta, y que por algo han sacado a su hermana menor. Y como ven, aquí está la susodicha, aquí está la Zara Addictive Infinity. ¿Por qué Infinity? Porque a lo mejor puede ser un olor infinito, porque puede haber posibilidades de que la uses en cualquier momento del día, en cualquier momento del año. Sí, vaya que sí. Es prácticamente el frasquito, lo mismo, nada más cambia de color, cambia también el color de las tapas. Esto es un poquito más cromadito, pero bueno, Javier, cambia el aroma. Fíjense que a pesar de que tiene las mismas notas, que declara Zara que tiene las mismas notas, increíblemente, sí señores, sí que cambia, y le da justicia al nombre que lleva. Zara Collection Infinity
Rich Worm Addictive. ¿Qué es lo que trataron de hacer o qué es lo que hicieron con esta fragancia? En mi opinión fue bajar la intensidad, entre comillas, bajar la intensidad del aroma, bajar la intensidad de esa dulzura y ponerla a que sea una fragancia más dinámica, más sencilla de llevar, más chispeante, no sé, más campechanita el perfume, que lo puedas usar día con día, indefinidamente, a pesar de que haga frío, a pesar de que haga calor. Es una fragancia que te va a invitar a que la uses todos los días. Dios mío, es una fragancia muy rica, muy rica, muy duradera, con una proyección muy buena, con una estela también muy buena al principio de la fragancia. Pero ¿qué es lo principal de este perfume? Fíjense que yo no creo que sea tanto la duración, no creo que sea tanto la proyección, que sea tanto que si me puede dejar estela, que si me puede traer cumplidos. Fíjense que yo no le veo tanta relevancia en eso. Yo lo que aprecio de este perfume es que para aquellos que les guste, que adoren, que les encante este perfumón, porque así lo llaman, es un perfumón, y yo respeto eso, pues que lo puedan utilizar día con día sin temor a excederse en las sprayadas, porque es un perfume que, a pesar de sus connotaciones de ron, aquí le han subido esa intensidad de la flor blanca, de lo que es la peonía. Esto, señoras y señores, es un perfume, es un paso más grande, un paso agigantado para que la fragancia que te gusta y que lo puedas usar en ocasiones especiales o que no haga tanto calor. Con esto, amigos y amigas, lo puedes trasladar a ti para utilizarlo día con día, independientemente si haga calor o no, si haga aire o no, si estés trabajando en cocina o no, si estés trabajando en una oficina o no, si vayas a una boda o no, si vayas a jugar fútbol, al gimnasio. Este es un perfume que lo puedes utilizar diario, que puede ser tu fragancia firma fácilmente, sin temor a equivocarme y sin temor a las sprayadas que tú le puedas dar. Esto es el paso siguiente. Esto es lo que podríamos decir un flanker real. O sea, que Sara le ha aprendido a Guerlain a sacar flankers reales que realmente que tengan esa esencia o esa base, que a mí no me incomoda, que si no se hubiera parecido en nada, no me incomoda. No soy de los que dicen, ay, es que ya perdieron el ADN. No, porque habemos algunos que decimos, ay, es que siguen pareciéndose y qué aburrido. Y luego sacan algo distinto y decimos, ay, perdió el ADN, perdió el rumbo del perfume. Bueno, entonces, ¿quién nos entiende, verdad? Pero bueno, es lo divertido de este mundo. Así como nos gusta a algunos esa tripita doradita y a otros no les gusta la tripita doradita, sino que más jugosa o cosas así de la comida, pues también hay unos que nos gusta el verde y otros el negro. Pues también está en esto. Hay unos que nos gusta que sigan la línea de un perfume, pero que le den un extra, un punch, como que le den ese ajuste de tuerca para bien, o sea, como para intensificar, para darle un punch, para darle su lugar, para darle ay, ojalá hubieran seguido vendiéndola porque era un perfume que valía totalmente la pena. Pues aquí está esto. Es un perfume que le han dado este giro para darlo más, para hacerlo más versátil, para hacerlo más juguetón, para hacerlo inclusive un perfume más así a la primera sprayada. Cuando lo utilicé hasta lo sentí un poquitín más jabonoso, como si fuera
un perfume que me dé un aire de limpieza y de frescura, que lo puedo utilizar en el gimnasio, que lo puedo utilizar con ropa casual, que lo puedo utilizar en una cenita romántica, que no va a afectar mi entorno, que no va a afectar la opinión de la persona que esté enfrente de mí o al lado, que no va a molestar. Así, es un perfume que no va a molestar. Posiblemente este perfume sí podría molestar un poquito más a la gente por su dulzura, su... casi de decir, como que si te echaste la botella encima, este no va a aplicar así. La duración, proyección, estela es muy buena, sí que es verdad que baja un poquito la duración, pero es no sé, es casi de nada. O sea, si yo te puedo decir que esta me dura 10 horas, puede que este me dure 9 horas y media, 9 horas, pero es dependiendo del clima, del momento, de las circunstancias. Pero si lo puedo decir y puedo ser justo con este perfume, yo lo veo en duración a la par. Proyección, sí, la proyección es más pesadita en esta, o sea, se retrae un poquito más rápido. Esta como que sí sigue flotando más en el aire, como que puede alcanzar unos metritos, unos centímetros más, al igual que la estela. Por ende, por el ADN que tiene este perfume, la estela es más pesada, no la deja tanto tiempo en el aire. Pero este perfume, vaya que sí lo deja, y bastante más. Y la verdad, en ropa me gusta más su secado de esta que de esta. ¿Por qué? Por lo que ya les comenté, que lo siento una fragancia más limpia, más jabonosa. Eso es mi percepción. A lo mejor algunos me dirán, es que jabonosa, ¿por qué? Porque sigue teniendo ese ADN de bronceador, pero lo siento menos, no sé, puede ser que lo siento menos lechoso. Así imaginándome el bronceador que sale no más lechoso, más aceitoso. Lo siento más aceitoso que o sea, el espesor, lo que me evoca el perfume, lo que me hace sentir. Esto yo me lo puedo poner día con día. Y además, déjenme decirles que ya en el secado, no tanto en piel, sino en la ropa, siento que esto me lleva y me hace recordar al Regaliz. Y me hace recordar a uno de los perfumitos que tengo por aquí. Aquí está el Agua de la Tafa, de la palmera. Me hace recordar ese perfumito, pero menos intenso. Y ese trae Regaliz. Así es, señoras, trae Regaliz. Y esto en su secado me hace recordar ese Regaliz que está de rechupete. Está así, campechanito, rico, jugosito, divertido. Esto es más jovial, más juvenil, más energético. Y este sí lo veo más formal, como para llamar más la atención, para decir, aquí está tu hombre, o aquí está tu mujer que puedo llegar a dominar. Y aquí es más sumiso, pero te manda esa alerta de, hey, espera, que puedo transformarme y convertirme en algo más. Esto, señores y señores, es una muy buena jugada de Zara, que nos despierta, que nos avienta el balde de agua fría para decirnos, hey, despierten, ya voy a empezar a jugar. Ya voy a empezar a jugar y a lanzar todos esos golpes para poderlos noquear. Y esto, señoras y señores, es un buen perfume que vale la pena conseguir. Ya en estos días no tarda en salir la nueva presentación de este perfume por el Día del Padre. Y pues vamos a ver si cambia un poquito más. Yo la verdad no lo voy a comprar porque pues ya tengo este y ya tengo este. Entonces lo único que me queda hacer es disfrutarlos. Amigos, amigas, si ustedes tienen uno de estos dos o tienen los dos, por favor háganmelo saber.
compartan sus experiencias, compartan si estoy loco, si tengo una parte de razón o que estoy out, que estoy fuera. Los invito a que hagan esto. Y también los invito a que se suscriban, que le den like y activen la campanita para que su canal, el canal de todos nosotros, reciba muchas bendiciones. Y pues bueno, nos seguimos viendo en un próximo video. Besos y bye. Que de seguro es otro de Sara. Chayito. Besos. Ya, bye. Vámonos.